Nosotros somos del grupo quinto D de la licenciatura de Criminología. Nuestro grupo está conformado por Ángel Martínez Facundo, Ronaldo de Jesús Martínez, Efraín García y Eduardo Menchaca. A continuación, mi compañero le da la introducción. Ok, la introducción que nosotros escribimos en la presentación, pusimos que este tetramestre fue de las pocas materias que pues sí nos enseñó un poquito más de enseñanza, ¿verdad? Empezamos de cómo se iban desarrollando los bebés, cómo se iban comportando sus debilidades, sus habilidades y cómo se iban, por ejemplo, lactando y todo eso, ¿verdad? También vimos sobre la memoria, los sentimientos, las patologías de las personalidades. A continuación, ya lo voy a empezar con el tema que sigue, es patología del pensamiento. Dice, el pensamiento es la forma superior de la actividad reflectora del hombre, mediante la cual puede determinar las conexiones externas existen entre los objetos que los rodean. El pensamiento, nosotros entendimos con la clase que es como unas cositas de la mente que nos va recordando fechas, situaciones en que estamos en peligro y pues estar en todos, tanto mujeres, hombres, niños. También podemos decir que las patologías del pensamiento tiene, por ejemplo, la amnesia, que es la que se recuerda por fragmentos, pasando de un recuerdo a otro. El ejemplo que yo les puedo dar de la patología amnesia es que tú vas caminando y dices, ching, se me olvidó las llaves. Y luego te quedas con la duda de que si cerraste bien las puertas o que si apagaste la tele, la luz, los focos. Esa viene siendo la amnesia. La táxica, aquí se ligan las presentaciones que son incompatibles. Un ejemplo es que los enfermos decían, la ciencia es un monto a caballo, el río adquirió un dilema histórico. Por ejemplo, la atáxica viene siendo, pues habla más de los enfermos, que se alucinan cosas, que por ejemplo te están hablando de, por ejemplo, que escritorio le salieron alas y se fue volando, así. Okay. Y la última, la que les voy a contar yo, la coreica, esta se le dan en delirios graves, pronunciaciones de palabras y sílabas. Aislados con estas enfermedades no es posible tener comunicación verbal. También la ley nos comentó que también la representan mucho los enfermos. Por ejemplo, la que estás hablando tú con alguien y te menciona mucho una palabra que, por ejemplo, no, pues es que frecuentemente yo hacía esto, y frecuentemente yo cuando estaba chiquito, frecuentemente yo cuando vine a este día, inclusive ayer me pasó esto. Practican mucho una palabra y siempre la van a estar repitiendo porque no es posible tener comunicación verbal. También la ley nos comentó que también la representan mucho los enfermos. Por ejemplo, la que estás hablando tú con alguien y te menciona mucho una palabra que, por ejemplo, no, pues es que frecuentemente yo hacía esto, y frecuentemente yo cuando estaba chiquito, frecuentemente yo cuando vine a este día, inclusive ayer me pasó esto. Practican mucho una palabra y siempre la van a estar repitiendo porque esa es la patología de la que se trata la coreica. A continuación, voy a dejar a mi amigo, compañero Daniel Menchaca para que se le siga platicando las patologías. Bueno, lo que sigue, más que nada estamos hablando de lo que es la patología de los sentimientos. El pensamiento siempre es dinámico. Se divide en dos pensamientos, que es lógico asociativo y el mecánico asociativo. Entre las alteraciones del pensamiento se habla mucho de las ideas patológicas, que estas también son lo que son las ideas dominantes y las ideas obsesivas. La idea dominante es aquel pensamiento que ocupa la conciencia del individuo un lugar mayor del que merece, y una idea obsesiva es lo que suele ser absurdo. Por ejemplo, un enfermo que más que nada va a lo que es las tranvías, se lleva una libreta y siempre anota lo que es un número.
pues no sé, es una idea posesiva que él tiene en su pensamiento. Bueno, enseguida hablo de la patología de los sentimientos. El concepto se refiere a que es la forma del conocimiento en que el hombre manifiesta la actitud subjetiva hacia la insatisfacción e insatisfacción. Bueno, esto también más que nada se refiere a lo que son los estados de ánimos. Por ejemplo, que alguna vez estamos felices, a otros eventos dolorosos y tristes, pues más que nada son por causa de impresiones que nosotros tenemos en nosotros mismos. Bueno, y enseguida mi compañero Ronaldo les va a hablar del siguiente tema, de las patologías. No, yo soy Ronaldo y yo les voy a hablar de las patologías. La hiperestesia se caracteriza por el incremento inadecuado del afecto producido por uno u otro estímulo. Y la inestabilidad afectiva, cuando la influencia de un estímulo muy débil aparece en un sentimiento que cesa rápidamente. En este caso, un ejemplo sería cuando un niño chiquito está llorando por algo que le quitaron un juguete, y al mismo momento de que está llorando se le viene un recuerdo o alguien lo hace reír y cambia totalmente su estado de ánimo y empieza a reírse y deja de estar triste. Y la habilidad afectiva, esta se manifiesta en que la habilidad afectiva, esta se manifiesta en que algunas personas y en periodos determinados de ciertas enfermedades los afectos pueden originarse por motivos útiles. Por ejemplo, aquí sería de cuando una persona está en un pleito o que alguien le está buscando problemas a una persona y la persona se enciende y empieza, para quitar su coraje y no hacerle nada a la otra persona, empieza a golpear carros o desquitar su enojo con cosas materiales, o en el que le pega a la puerta o a un barandal o así, que da cabezazos para poder desquitar todo su enojo y no lastimar a la otra persona. Y el afecto patológico se diferencia del fisiológico en que está movido por causas inadecuadas. Aquí puede ser cuando una persona comete un asesinato y al mismo momento de que asesina a la persona tiende a quedarse dormido al lado del cadáver. Y esto sería todo de mi parte, y ahora sí dejo a mi compañero Efraín García Luna que continúe con la siguiente patología. Buenas tardes. Yo voy a hablar yo, Efraín García, sobre la patología de la memoria. Es la forma de conciencia mediante la cual el hombre se refleja en el pasado. Es cuando uno mismo empieza a recordar, la patología de la memoria, cuando empieza a recordar los momentos que viviste y cómo estabas tú en ese tiempo. Se basa en 4 procesos. La fijación, que es el proceso de memoria que se caracteriza por la capacidad del individuo para formar una nueva conexión. La conservación va unida de la manera más estrecha con el pensamiento, destaca lo principal y analiza lo fijado. Esto se refleja el hombre, como les dije, en cómo estaba en tiempo pasado. La reproducción, el individuo en un momento determinado saca al campo de su conciencia aquello que conserva en la memoria. Cuando tenemos muchas cosas guardadas en un determinado momento, siempre sale y lo recordamos un día. El reconocimiento es el proceso en el que la percepción nueva está combinada con la reproducción de una percepción análoga. Es cuando reconocemos algo que nos pasó o que está por pasar. Algunas de las patologías es la amnesia, que es la falta de recuerdos, es cuando así de plano no recuerdas nada. La dimnesia, que son los trastornos de la memoria que pueden manifestar en ciertos acontecimientos del pasado. Son referidos a otros periodos. Es cuando son los trastornos en la memoria, tenemos un trastorno en la memoria que eso lo que hace es que nos disminuye la memoria, no recordamos bien lo que pasó.
y afasia amnésica. El enfermo olvida el nombre de los objetos, pues como lo dice el nombre, o sea, se me olvidan los nombres de la mochila, no sé cómo se llama, ok, en realidad se llama mochila. La paramnesia son los errores de la memoria, es cuando de plano no tenemos memoria, solo tenemos un error. Y voy a terminar con la conclusión. Podemos decir que este parcial fue uno de los más tranquilos, ¿verdad? Porque fueron pocos temas y pues gracias a que fueron pocos nos pudimos concentrar y le pusimos más empeño, nos involucramos en los temas que fueran, les pusimos mucho empeño y satisfacción. Fueron 13 temas, creo, no recuerdo, y fueron poquitos, pero le echamos muchas ganas y gracias a ello pudimos sacar esta clase. Gracias.